Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor José Luis Núñez de la Congregación Cristiana Puerta Internacional de Salvación en Tampico, Tamaulipas, México, colaborador de Empoderamiento. El tema de este día es la pregunta sobre la resurrección, basado en el libro de San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Resurrección tiene que ver con volver a la vida, de estar muerto y volver otra vez a vivir. Bien, esta enseñanza que quiero compartirles, les quiero decir ¿qué es la resurrección de Jesús? Bueno, la resurrección de Jesús es la acción mediante la cual se cree que Jesús de Nazaret, o Jesucristo, vuelve a la vida de entre los muertos, 3 días después de tras haber sido crucificado y sepultado. Se trata de la creencia fundamental de nosotros los creyentes, los cristianos, a partir de la cual se propagó esta confesión religiosa. Incluye también la convicción de que tras la resurrección Jesús asciende en cuerpo y alma a la presencia del Padre y desde allí reina sobre todo lo creado. A esta última creencia se le conoce con el nombre de ascensión del Señor. Para nosotros los creyentes, la resurrección confirma el origen divino de Jesús, pues en el marco del pensamiento religioso, resucitar es un poder atribuido exclusivamente a Dios. Así, el acto de la resurrección de Jesús es prueba de su naturaleza divina y es al mismo tiempo promesa y esperanza para todos los cristianos. Ese acontecimiento es el fundamento de la celebración de la Pascua y la Sagrada Comunión, en la cual se recuerda el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La centralidad de la resurrección en el pensamiento cristiano es su nombre actual al día domingo en las lenguas latinas. Domingo quiere decir así, Día del Señor. Además, la resurrección de Jesús se celebra solemnemente todos los años en la Semana Santa, aunque lo podemos hacer continuamente en cada celebración de domingo de culto en las iglesias cristianas evangélicas. Es el punto culminante o álgido de la Pascua y se recuerda a través de 2 rituales complementarios. ¿Cuál es? Bueno, la celebración de la Santa Cena, ¿sí?, en domingo, o también conocido como el Sábado de Gloria, donde nosotros los creyentes damos un mensaje, e incluso los 3 días consecutivos de lo que fue la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. La creencia en la resurrección está fundamentada tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en los relatos y testimonios del Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios, ¿sí?, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en los Hechos de los Apóstoles,
escrito por el evangelista Lucas. De acuerdo con los evangelios, Jesús fue crucificado en un día viernes, inmediatamente después de la celebración de la Pascua judía, ante la proximidad del Sabbat, día de descanso obligatorio para los judíos. Fue sepultado inmediatamente por José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús por ahí. Era alguien que no fue muy dado a la luz, reconocido, pero era alguien que conocía de Jesús. Al día siguiente del Sabbat, la piedra del sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús no se encontraba. Quienes acudieron recibieron el anuncio de un ángel. Los evangelios difieren en la representación exacta de los hechos. Dos de ellos, Marcos y Juan, coinciden en que María Magdalena fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección, testimonio que los apóstoles no creyeron. Los otros dos, Mateo y Lucas, afirmaron que tanto Magdalena como María, la madre de Jesús, estaban presentes. Además, Lucas añade el pasaje del camino de Emaús, en el que Jesús se revela a dos discípulos, quienes lo reconocen al partir el pan. Los hechos se encuentran narrados en los siguientes pasajes: Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 28, Lucas capítulo 24 y San Juan capítulo 20. Será en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el que el evangelista Lucas cuente los sucesos posteriores a la resurrección que hicieron posible que los apóstoles tomaran por ciertos los testimonios de María y María Magdalena. De acuerdo con Lucas, después de su resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles varias veces, dando fe de lo ocurrido. De acuerdo con el relato, Jesús estuvo compartiendo con los apóstoles en el cenáculo por un lapso de 40 días, donde dio toda clase de señales prodigiosas. Los encuentros entre Jesús y los apóstoles están narrados en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y bien, la pregunta de la resurrección la resumo con este escrito de San Juan el apóstol, capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Hablando de Isaías y hablando de profetas en el Antiguo Testamento, tenía que cumplirse la resurrección, porque entonces lo que vino a hacer y decir Jesús y anunciar era verdadero. Que Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto en el pecado o esté muerto, pero creyó en Él, vivirá. Volveremos a resucitar. Y Jesús, vemos también allí en el libro de San Juan, que Él resucitó a Lázaro, su amigo. El suceso que hizo ahí Jesús con Lázaro, al resucitarlo de entre los muertos, de 4 días de muerto, tiene mucho que ver con lo que Dios iba a hacer con Jesús, que lo iba a levantar de entre los muertos. Se cree que las lágrimas de Jesús no era tanto por el amor que sentía sobre su amigo, sino porque él iba a sufrir la misma muerte y que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Definitivamente tenemos que glorificar a Dios en este tiempo, y la resurrección es la representación de que nosotros en Cristo hemos muerto al pecado para poder vivir con Él, no solo aquí en la tierra, cumpliendo su propósito, su llamado a nuestras vidas de una nueva vida, sino también para reinar con Él en la eternidad. Ese es el propósito de la resurrección, que ha surgido en nosotros una nueva naturaleza. Somos nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Vamos a dar gracias a Dios por esta resurrección. Gracias, Cristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Porque sin la resurrección, el Espíritu Santo no hubiera estado con nosotros. Sin la resurrección, Señor, no hubiéramos sido realmente limpios por la sangre de Cristo de todos nuestros pecados y lavados. Y no hubiera sido tapado nuestro mal, borrado más bien. Señor, gracias porque por Cristo tenemos ahora a Él en nuestro corazón y nuestra alma es reinada y gobernada por Él. Gracias, Señor, porque por Cristo Él es el sumo pontífice, Él es el puente
que nos traslada hacia ti. Él es el camino, la verdad y la vida para entrar a ti, Padre. Gracias por Jesús, gracias por la resurrección, gracias por el cumplimiento de las profecías. Gracias, Señor, que podamos entender que debemos vivir a una nueva vida en ti, renunciando a las cosas pasadas, porque aquí contigo en la resurrección son hechas nuevas, y que en tu segunda venida, Jesús, los muertos en Cristo resucitarán y los que vivimos seremos transfigurados y ascendidos en los cielos, contigo, Señor, en las nubes. Gracias, Cristo, por tu presencia en nosotros. Damos todo el honor y toda la gloria a ti. Gracias porque vivimos desde ahorita en un cuerpo resucitado. No temeremos más a la muerte ni a nada, solamente a ti, Jesús. Viviremos con temor a Dios y con temblor, cuidando nuestra salvación, haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra, Padre eterno. Amén. Si fue de bendición este mensaje, compártelo con otros y síguenos en nuestros demás devocionales de empoderamiento familiar. Dios te bendiga. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.